Chicos, qué vergüenza con ustedes. Se me olvidó decirles que solo por hoy nos va a tocar estar pendientes del tema de los 40 minutos mientras me activan la licencia. Entonces vamos a ver un minutito más mientras se terminan de conectar todos. Qué vergüenza. Pero ya es solo por hoy. Yo les aseguro que ya la otra semana tengo la licencia para que esto no nos vuelva a pasar. Listo, yo creo que ya más o menos somos los que somos, ¿cierto? Entonces yo creo que ya podemos ir continuando. Listo. Bueno, chicos. Entonces, estábamos en que ya sabíamos que estos eran los puentes de hidrógeno. Simplemente íbamos a verlos, digamos, en funcionamiento. Entonces, miremos que aquí los átomos están representados por colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que el color rojo significa el oxígeno, el blanco chiquito significa el hidrógeno y el azul significa el nitrógeno. Entonces, efectivamente, miren que el hidrógeno está en un sándwich entre dos elementos que son altamente electronegativos, el oxígeno y el nitrógeno. Esta formación del puente de hidrógeno tiene una característica particular, a ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Los puentes de hidrógeno son fuertes o son débiles? ¿Se acuerdan, chicos? Débiles. Son súper débiles, pero como no se forma un puente de hidrógeno, sino que se forman miles de una vez, entonces puede que yo sea muy débil, pero si voy en manada, pues entonces ya me convierto en algo extremadamente fuerte. ¿Listo? Entonces, esa es la ventaja de los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, a pesar de ser tan débiles, nos van a permitir estabilizar toda la estructura secundaria. ¿Listo? Entonces, una era la alfa hélice, que es la que se enrolla como una colita de marrano. Y la otra forma es la hoja beta, que decíamos, es como cuando en el colegio nos ponían a hacer frisos, funciona exactamente de la misma manera. Entonces decíamos, ok, es algo que se mueve así, y por acá gira, y entonces va a ser esto, parece como unos frisos. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos estructuras, ya sea la alfa hélice o la hoja beta, se va a estabilizar gracias precisamente a los puentes de hidrógeno que vimos. ¿Listo? Y aquí hay algo importante que tenemos que mencionar. ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir esto? Si yo les digo algo hidrofílico y algo hidrofóbico, ¿me pueden ayudar, chicos, por favor, a darle una definición a esos dos conceptos? Es la afinidad que tienen por el agua. O sea, uno es compatible con el agua y el otro no. Ok, ¿cuál es el que es compatible con el agua? Sin estimar el hidrofílico. Y el hidrofóbico es el que no es compatible. Listo, muy bien. Entonces acuérdate que todo lo que termine en filia o fílico quiere decir afiliación, quiere decir gusto, atracción, ¿cierto? Entonces si yo soy hidrofílico es porque me encanta el agua, me fascina bañarme todos los días. Si soy hidrofóbico es todo lo contrario, no puedo ver el agua porque la detesto. Entonces resulta que como cada aminoácido va a tener una cadena lateral, una R diferente, entonces nosotros aprendimos en primer semestre eso. Hay algunos aminoácidos a los que les encanta el agua. Hay aminoácidos que son hidrofílicos, pero hay aminoácidos que son hidrofóbicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada una de las estructuras secundarias, ya sea la alfa o la beta, nos van a permitir acomodar los aminoácidos de acuerdo con el gusto que sientan o no por el agua. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo orientar a los aminoácidos que les gusta el agua hacia afuera. ¿Listo? Para que estén en contacto con el medio acuoso, porque es que la mayoría de proteínas pues están en medio acuoso todo el tiempo, en la sangre, en el interior de la célula, en la MEC, en donde sea hay un montón de agua, ¿cierto? Entonces los aminoácidos hidrofílicos van a estar orientados hacia afuera, mientras que los hidrofóbicos, aquellos que no les gusta mucho bañarse, pues yo los puedo orientar hacia el centro. Entonces, dejo hacia el centro todo lo que no le gusta el agua y dejo hacia afuera lo que sí le gusta.
Esa es una manera en la que se van a ir orientando esas cadenas laterales para, insisto, estabilizar la molécula. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, listo, hasta ahí vamos claros. Estructura primaria es el orden de los aminoácidos. Estructura secundaria, enrolladita o en forma de un friso, perfecto. Pero no es suficiente. También necesitamos una cosa que se llama la estructura terciaria. Entonces, en la estructura terciaria va a ser una seguidilla de estructuras secundarias. Entonces, acá tenemos un ejemplo en la figura que tiene una alfa hélice y una hoja beta. Y ya para la estructura terciaria, entonces lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Ok, esta proteína, digamos que arranca aquí, tiene una curva, arranca una alfa hélice, viene otra cadena como de, mientras tanto, pues, luego viene una hoja beta y cierra con una última, una alfa, ¿listo? Y está estabilizada a través de la formación de puentes de hidrógeno. Miren que los puentes de hidrógeno son los que van a dar origen a las estructuras secundarias, pero también tiene por acá un puente disulfuro. Entonces este puente disulfuro termina de cerrar la molécula, queda supremamente estable. ¿Y qué decíamos de la estructura terciaria? Ok, la estructura terciaria es la única estructura que puede garantizar la función biológica. ¿Listo? Entonces, la gran importancia que va a tener la estructura terciaria es que para que la proteína funcione, no importa si la proteína es hemoglobina, no importa si es insulina, no me interesa qué proteína sea, pero si yo quiero que esa proteína funcione, debe tener esta estructura terciaria sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo estoy segura que ustedes recuerdan eso. Cuando nosotros en primer semestre estudiábamos la estabilidad de las proteínas, ¿se acuerdan que hicimos unos experimentos, chicos? ¿Sí se alcanzan a acordar de eso? ¿Cómo hacíamos nosotros para dañar la estructura de una proteína, para desestabilizarla? ¿Qué hacíamos? Someterla al calor. Esa fue una buena, entonces cogimos un huevo y lo calentamos, por ejemplo, o una leche y la calentamos y dañamos la estructura. O sea que cuando nosotros estamos cocinando los alimentos, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo la estructura de la proteína. O sea que un huevo cocinado ya no puede dar origen a un pollito. ¿Por qué? Porque esa proteína ya se destruyó y ya no va a tener una función biológica, ya no va a dar origen a un ser vivo. Esa es una, al calor. ¿Quién se acuerda qué otro mecanismo había para poder destruir la estructura de una proteína? ¿Qué otra manera había? Había otro con un reactivo, ¿no? Es que no me acuerdo el nombre. Ajá. Era uno como morado, si no estoy mal. Pero eso era para identificarla. Para destruirla nosotros utilizamos, por ejemplo, una cosa que usamos para hacer limonada. ¿Sí se acuerdan que cogimos un limón? Entonces resulta que para que esta estructura esté así de bonita, necesita haber unas condiciones fisiológicas específicas. O sea, necesitamos, por ejemplo, tener un pH específico. Entonces nosotros cogimos un vasito de leche y le pusimos un montón de limón, ¿se acuerdan? Entonces bajamos el pH abruptamente. Al bajar el pH, cambiamos toda la distribución de hidrógenos. Entonces, por ejemplo, destruimos los puentes de hidrógeno, desestabilizamos toda la estructura y la proteína se fue para el fondo en forma de unos glóbulos, ¿cierto? Entonces, esa es otra manera, cambiando el pH. También nosotros le adicionamos alcohol. Y a ver, ¿quién me dice? ¿Qué creen ustedes? ¿El alcohol hidrata o el alcohol deshidrata, chicos? Deshidrata. Deshidrata. Por eso es que da guayabo. Por eso es que hago, con Don Neuta y sí participa, ¿sí o no? Véalo, ajá, picarón. Eso sí sé, profe. Eso sí sabe, qué belleza. Bueno, pero eso es bioquímica, muy bien. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a tomar, ¿qué es lo que hay que hacer? Vea, mientras usted está tomando, cójase un litro de agua y tómeselo. Antes de acostarse a dormir, no importa en qué condiciones esté, a qué hora llegue a la casa, tómese un litro de agua. Y así toque la llave, pues, no importa, tómesela. Entonces, eso es lo que hay que hacer para evitar el guayabo inmundo. Obviamente, si uno toma más allá de sus límites, pues va a amanecer mal, pero si toma mucha agua, por lo menos mengua el efecto.
Y es lo mismo que hacemos con el alcohol que usamos ahora en las manos por el COVID o el gel antibacterial. ¿Eso qué es? Un montón de alcohol. Entonces, cuando la bacteria o el virus está pegado a nuestra mano y le ponemos el alcohol, pues le robamos el agua. Entonces la pobre bacteria queda ahí seca, pegada a la piel, muerta. Entonces, cuando el etanol se roba el agua, cuando le pusimos el etanol a la clara de huevo, si no estoy mal, que fue el experimento que hicimos, entonces lo que sucedió fue lo mismo. Ese alcohol se robó el agua y la proteína cayó como una pelota de tenis al fondo del tubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, importantísimo, la estructura terciaria es la única que garantiza la función biológica. Si yo quiero que esa insulina sea insulina, debe tener una estructura terciaria fundamental. Entonces, ustedes me acaban de decir hace un rato qué organelo es el que se encarga de darle forma a las proteínas, de doblarlas, de empaquetarlas. ¿Sí se acuerdan? Lo mencionaron hace un rato. ¿El aparato de Golgi? El aparato de Golgi. Muy bien, entonces en ese aparato de Golgi, ojo, supremamente importante, chicos, de verdad, un recuerdo para la vida. Eso que vimos en biología en primer semestre no lo podemos olvidar. Lo que vieron conmigo, yo no los dejo olvidar porque soy muy fastidiosa, muy intensa y se los pregunto todo el tiempo. Pero claro, como ya estamos en embriología, entonces vamos olvidando como esa parte de la biología celular básica. Por favor, no lo olviden. O si no, cuando lleguen a genética y a inmunología, les van a dar durísimo por la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, recuerden eso. Vayan echando una leidita, síntesis de proteínas. Eso siempre es que es bueno tenerlo claro. Y finalmente decíamos, ojo, hay una estructura cuaternaria. Y es que a veces una proteína va a estar conformada por varias cadenas. Entonces, como cuando decimos la familia. Hay personas que viven completamente solas, que incluso en la cuarentena, pues vivían completamente solas y vivían bien. Hay quienes tenemos un núcleo familiar que incluye varios miembros. Entonces, si mi núcleo familiar es de 2, o es de 3, o es de 4, o es de 6. Y eso mismo le pasa a las proteínas. Hay algunas proteínas que para funcionar necesitan tener varias cadenas peptídicas, como el caso de la hemoglobina. A ver si se acuerdan. La hemoglobina, ¿cuántas subunidades tiene? 4. 4, muy bien. Entonces, la hemoglobina es esta que tenemos acá. Es una heteroproteína. ¿Qué quiere decir que sea heteroproteína? ¿Se acuerdan? El prefijo hetero, ¿qué quiere decir? Igual. ¿Seguro? No, mentira, diferente. A mí me encanta esa pregunta, ¿no? Cuando le preguntan por ahí a cualquier persona, ¿usted es hetero? No, ¿qué le pasa? Yo no soy hetero, a mí no me gustan los manes, no sé qué, es muy chistoso. Entonces, hetero es diferente. Cuando una persona es heterosexual es porque le gusta a una persona de diferente sexo, mientras que homo quiere decir igual, ¿listo? Entonces, si es una heteroproteína es porque tiene diferentes cadenas que son distintas entre ellas. Entonces, la hemoglobina está hecha por 2 subunidades alfa, 2 igualitas, y 2 subunidades beta. Entonces, en total es heteroproteína. Tiene 4 cadenas de diferente naturaleza, ¿listo? Y aquí es muy interesante, para que la hemoglobina funcione, tienen que estar las 4 cadenas. Entonces, por ejemplo, si hay una enfermedad genética que dice yo no tengo 4 sino tengo 3, pues es un animal que es incompatible con la vida, porque para que funcione debe tener las 4 cadenas. ¿Listo? Entonces, ojo, no todas las proteínas van a llegar a esta estructura cuaternaria. Hay muchas que se quedan en la terciaria, pero las que son cuaternarias también van a ser importantes. Entonces, este es un resumen de toda la carreta que hemos hablado hoy. Acá tengo la estructura primaria, que son los aminoácidos. Vamos a leerlos solamente como para acordarnos de los nombres por ahí en la cabeza. Prolina, alanina, asparagina, lisina, treonina, no me acuerdo de esta. Usted era el ácido aspartico. Valina, lisina otra vez, alanina, triptófano, y acá ya se empiezan a repetir. No están los 20 completos. Pero entonces dijimos, estos aminoácidos que forman parte, que son la estructura primaria, van a depender del código genético. Entonces, el ADN es el que va a determinar cuál es el orden de los aminoácidos en la estructura primaria. Dijimos, aquí va a haber unos a los que les gusta el agua y otros que detestan el agua.
Entonces tenemos los aminoácidos hidrofílicos y los hidrofóbicos. De acuerdo a eso, si a ti te gusta o no te gusta el agua, entonces venga, nos acomodamos para que algunos estén en contacto con el agua y otros no. Y entonces se va a formar la estructura secundaria, que puede ser alfa hélice o ¿cómo se llama la otra? ¿Quién me recuerda? Alfa hélice o Hoja beta. hoja beta, muy bien, Catalina. Y entonces decíamos, para que se estabilice realmente esta estructura secundaria, tienen que formarse unos puentes. ¿Quién me recuerda cómo se llaman los puentes que estabilizan la estructura secundaria? De hidrógeno. Muy bien, entonces acá tienen que formarse los puentes de hidrógeno, perfecto. Entonces, la estructura secundaria iba bien, pero siempre queremos más. Lo que queremos es hacer una estructura completamente funcional en términos biológicos. Y eso solo se logra con la estructura terciaria, que va a ser una seguidilla entre alfa hélice y hojas beta. Esto se va a formar y se va a estabilizar a través de la formación de unos segundos puentes. ¿Quién me dice cómo se llaman esos segundos puentes? Disulfuro, ¿no? Puentes disulfuro, muy bien. Entonces, esos puentes disulfuro se forman por la unión de dos grupos tiol. Y esos grupos tiol vienen de un aminoácido en particular. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Cisteína. Cisteína, perfecto. Y dijimos, ok, algunas proteínas, no todas, van a llegar hasta una estructura que se llama la estructura cuaternaria, que involucra la unión de varias subunidades peptídicas. ¿Listo? Entonces, miren qué acabamos de hacer acá. Acabamos de hacer un repaso, pero así a toda velocidad, de síntesis de proteínas, estructura de proteínas y aminoácidos. ¿Por qué, chicos? Porque lo que vamos a empezar desde la próxima semana a entender es, ok, esas proteínas que van a consumir nuestros animales tienen que aportarle algo y el sistema digestivo tiene que estar diseñado para poder trabajar con esas proteínas. Por eso es que tenemos que recordar qué rayos era eso. ¿Listo? Hasta aquí con el tema de proteínas. ¿Está todo claro o hay alguna duda, chicos? No, profe, todo está claro. Sí, profe, está claro. Súper. Entonces vamos a pasar a los carbos, porque es que esto vamos así a toda velocidad. Entonces, ¿quién me puede decir cuál era la función principal de los carbohidratos en la dieta de un animal? ¿Qué es eso? Dar energía a corto plazo. Muy bien, excelente. Entonces, los carbos son la principal fuente o el principal aporte de energía. Entonces nosotros decíamos, ok, hay algunos animales, por ejemplo, los gatos, ¿cierto? Que en condiciones salvajes son carnívoros estrictos. O sea, ellos van a comer carne todo el tiempo. No vamos a ver a un gato pidiendo pan si es un gato salvaje, ¿verdad? Entonces, esos animales están acostumbrados a tener una ingesta de carbohidratos de casi cero. Estamos completamente de acuerdo. Lo mismo que le va a pasar a un oso polar o lo que le va a pasar a una foca, pues ellos carbohidratos, ¿dónde van a conseguir? En el polo. O sea, es que no crece ni una matica de dónde van a conseguir carbos. Ellos comen carne y entonces van a comer es un montón de proteína. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con el humano? Nosotros los humanos, ¿somos carnívoros estrictos o no, chicos? No. Entonces, ¿qué pasa si un humano se levanta hoy y dice, yo no quiero volver a comer carbohidratos porque es que me siento muy gordo, porque es que está de moda la dieta tal, entonces voy a hacer ayuno intermitente y voy a quitar los carbohidratos de mi vida para siempre? Se descompensa. Se descompensa, eso sería malo. Además de que el carbohidrato es esencial para el uso para el funcionamiento del corazón, porque es la fuente de energía del mismo. Ok, muy bien. Entonces, ahorita se me está adelantando un poquito, pero acuérdate que son los lípidos, ¿no? Para el funcionamiento del miocardiocito, el lípido es el más importante, aunque también usamos carbos. Entonces, se descompensa terrible. Que si yo necesito hacer una dieta porque es que me caso en 2 semanas. Vea, y pues, no pues. Exacto. Entonces, yo necesito hacer una dieta porque me caso y no quepo en el vestido 2 semanas sin carbohidratos, grave, pero no me voy a morir tampoco, ¿no? Pues porque quito los carbos, pero estoy comiendo proteína y grasa, más o menos, 2 semanitas, bueno, un mes ya la cosa se empieza a poner grave, ¿no? Ya el pelo se pone horrible, la piel, ya se nota la descompensación.
Pero si yo continúo con ese régimen de 0 carbos, voy a terminar en un problema grave que puede incluso llegar a la muerte, porque no somos animales acostumbrados a ser carnívoros estrictos. ¿Listo? Entonces, ojo, los carbos en la dieta de la mayoría de los animales van a ser la principal fuente de energía. Así que ustedes como médicos veterinarios o tecnistas tienen siempre que estar pendiente del balanceo de sus dietas, de sus animales. ¿Para qué? Para garantizar el aporte nutricional importante. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver un poco acerca de la estructura de los carbos. Nosotros decíamos, como su nombre lo indica, carbohidrato, pues es que ¿de qué va a estar hecho los carbohidratos? Pues carbono, hidrógeno y oxígeno. Es que no tiene más. Aquí no hay nitrógeno, aquí no hay azufre. Aquí la cosa es un poquito más sencilla en cuanto a los elementos constituyentes. Y lo mejor es que hay una relación específica. Siempre vamos a tener un carbono por cada 2 hidrógenos y por cada oxígeno. Siempre es esa estructura. Entonces, por ejemplo, si la glucosa tiene 6 carbonos, entonces, ¿cómo es la molécula de la glucosa? C6H, miren que los hidrógenos es el doble, entonces C6H12 o 6. ¿Listo? Es exactamente así. Pero en cambio la fructosa, ¿cuántos carbonos tiene? También tiene 6. Entonces, esta también es la estructura de la fructosa. Pero la galactosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6, la misma. La ribosa tiene 5, entonces sacamos la ribosa. C5, H10 o 5. Esa es la gran ventaja. Ya tenemos una fórmula general y con esa fórmula general podemos saber las de las otras. Entonces nosotros decíamos, ok, existe una gran manera, muchas formas de clasificar los azúcares o los carbohidratos. Vamos a empezar por la cantidad de carbonos que tengan. Entonces tenemos varios importantes, en particular son importantes los de 5, que se llaman las pentosas. Pentosa literalmente traduce azúcares de 5 carbonos. ¿Listo? Pent de 5 y osas es la terminación de azúcar. Y tenemos también unas que se llaman hexosas. ¿Qué quiere decir hexosas? Lo mismo, azúcares, pero esta vez que son de 6 carbonos. Entonces, las pentosas y las hexosas tienen funciones muy diferentes en el cuerpo de los animales, pero ambas son muy importantes. Las pentosas, dijimos, no las vamos a tratar en estos cursos de bioquímica. ¿Por qué? Las pentosas son esto. Son el core, son la base que van a dar estructura tanto al ARN como al ADN. Es la parte gris de estas moléculas, ¿no? Entonces, si es el ARN, el azúcar se llama la ribosa. Y si es el ADN, el azúcar se llama la deoxirribosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos azúcares, claro que son importantes para nuestra vida, porque estos azúcares están en el ADN o en el ARN. Son supremamente importantes esos carbohidratos, pero para nuestra clase no los íbamos a tratar porque esto se ve en genética de nuevo. Entonces dijimos, ok, si acá no nos encargamos de las pentosas, será porque nos vamos a encargar de hablar es de las hexosas. Entonces, las hexosas tienen 6 carbonos, contemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y existen 3 hexosas fundamentales que vamos a tratar, no es que sean las únicas, pero a nivel biológico y fisiológico van a ser las más importantes. Entonces, la reina de todo se llama la glucosa, que es esta que está aquí. ¿Por qué será que la profe dice que la glucosa es la reina? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en primer semestre. ¿Cuál es la importancia de la glucosa? ¿Por qué molestamos tanto con la glucosa? ¿Por qué será tan importante? Por el tema del azúcar. La glucosa es un azúcar, perfecto. Pero ¿por qué es tan importante la glucosa y, por ejemplo, no la fructosa? Porque la glucosa es la que se utiliza para hacer el... Ay, se me olvidó. La glucosa. Es la que se utiliza para el metabolismo, para poder generar lo del ciclo de Krebs. Ok.
y... Y todo lo demás. Sí, profe, es que no me acuerdo bien el nombre, pero así es eso. Ok, muy bien. Entonces, efectivamente, nosotros como animales podemos consumir galactosa, ya vamos a ver en dónde, podemos consumir fructosa todo el día, todos los días. Perfecto. Pero nuestro sistema digestivo y nuestro metabolismo está diseñado para algo en particular. No importa tú qué comas, todo se va a convertir en glucosa. Porque resulta que el metabolismo celular depende de esta señora, no depende ni de la fructosa ni de la galactosa. Entonces, si tú comes de esto, tienes enzimas en tu organismo para convertirla en esta. Y si tú comes de esta, pues entonces se va a transformar en glucosa para poder integrarse al metabolismo celular. Por eso es que decimos que la glucosa es la reina, porque es lo que le medimos. ¿Cómo sé yo que un paciente tenga diabetes, por ejemplo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué prueba clínica hacen ustedes para saber si un paciente es diabético o no? Si no estoy mal, se tiene que hacer un examen de sangre. Ajá, una glucometría, ¿cierto? Es saber la cantidad de glucosa que hay. Yo no le miro ni la fructosa ni la galactosa. ¿Por qué? Porque siempre estas se van a convertir en glucosa y ese es el valor importante. ¿Listo? Nosotros no tenemos de esto ni de esto por ahí dando vueltas, no. Apenas ingresa al metabolismo se convierte en glucosa. ¿Listo? Entonces, estas tres señoritas son las reinas de la bioquímica de carbohidratos porque van a formar todo lo demás. Y entre estas tres, la más importante, pues es la señorita glucosa. Lo que comparten ellas es que como todas tienen 6 carbonos, todas tienen exactamente la misma fórmula química. ¿Listo? Entonces, se ven iguales cuando las pintamos así, pero al momento de pintarlas acá, vamos a encontrar algunas diferencias. Entonces, primera gran diferencia, a ver si me ayudan. Resulta, pasa y acontece que esta señorita, tanto la galactosa como la glucosa, tiene acá un CHO. ¿Sí alcanzan a ver? Ese CHO quiere decir el grupo aldehído. ¿Listo? Y ese grupo aldehído va a dar origen a un grupo que se llama las aldosas. De nuevo, la terminación osa quiere decir azúcar. Entonces, azúcares que tienen un grupo funcional aldehído. ¿Cómo es el grupo funcional aldehído? Carbono, doble enlace oxígeno y abajo un hidrógeno. Y esas son esta de acá. Esta y esta son aldosas. Mientras que tenemos otro grupo funcional que es este que está aquí, si ustedes se dan cuenta. Entonces es un carbono intermedio que tiene un doble enlace con oxígeno y ese se llama el grupo ceto. Entonces, como se llama el grupo ceto, entonces las azúcares que tienen grupo ceto se llaman cetosas. Entonces, ¿qué pasa? Ojo porque esto es importante. Estas tres se llaman exosas. ¿Por qué? Porque tienen 6 carbonos. Fin de la historia. Es como ustedes. Todos ustedes están viendo morfofisiología y metabolismo. Entonces, todos tienen tales materias o tales profesores. Así que todas estas son exosas porque tienen 6 carbonos. Pero entre ellas hay diferencias, así como entre ustedes también hay diferencias. No todos están en Bogotá, no todos tienen la misma edad, no todos son niños, también hay niñas, y eso genera diferencias. Entonces, tenemos algunas que tienen un grupo aldehído y por tanto son aldosas. Y tenemos otra que tiene un grupo cetona y por tanto es una cetosa. ¿Listo? Esta presencia de estos grupos funcionales va a determinar el comportamiento bioquímico. ¿Listo? Va a hacer que sean muy distintas entre ellas. Entonces aquí hay algunos ejemplos de las aldosas. Tenemos algunas aldosas supremamente sencillas como el gliceraldehído que solamente tiene 3 carbonos hasta las aldosas de 6 carbonos que son aldosas y exosas. ¿Listo? Pero insisto, nos vamos a concentrar solo en estas 3. Resulta que nosotros decíamos, ok, los carbohidratos, las azúcares se ven muy lindas así, ¿cierto? Todas bonitas en su forma, digamos, como estilizada. Pero de nuevo, bajo condiciones fisiológicas, es decir, apenas yo las disuelvo en agua, las azúcares no se quedan así, sino que las azúcares empiezan a formar estas, digamos, como organizaciones cíclicas, ¿listo?
yo sé que esto lo vimos hace un montón de tiempo, pero quiero que intentemos recordar. Resulta que yo les decía, ok, ¿dónde está el grupo funcional? Entonces, ojo, de estos me encantaría que tomaran nota para que lo recordáramos. El aldehído, por definición, el grupo aldehído en todas las aldosas siempre tiene que estar en el carbono 1. Entonces, aquí está el grupo aldehído, siempre es carbono 1. Ese es el grupo funcional. ¿Cómo se va a cerrar la molécula? Siempre se cierra por el grupo funcional con el carbono 5. ¿Listo? Y ahí sí va a formar entonces la estructura cíclica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo. El carbono 1 quiere cerrarse con el carbono 5, pero hay cosas en el medio que no se lo van a permitir. Entonces, ¿qué cosas hay en el medio? Pues este OH. Entonces vamos a hacer hasta lo imposible por eliminar esto que está aquí como impidiendo que nos podamos unir. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Este hidrógeno, el que está aquí, el que no está marcado ni subrayado con nada, este hidrógeno va a atacar este doble enlace. En el momento en que ataca el doble enlace, se va a pegar al oxígeno. Entonces, miren, este hidrógeno que estaba por aquí suelto, ¡pum!, termina pegado al oxígeno. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ya no es un doble enlace oxígeno, sino que es un OH. ¡Qué cosa tan rara! Entonces, ¿qué pasa? Este oxígeno ganó un nuevo amigo. Ganó este hidrógeno. En el momento en que ganó el hidrógeno, pues ya no puede mantener dos enlaces con el carbono, sería imposible. El oxígeno solo puede tener dos enlaces. Entonces, mantiene solo uno con el carbono y ahora forma un nuevo enlace con el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, este carbono perdió un enlace. En medio de la nada se dio cuenta que se quedó solo. Y este oxígeno también quedó solo porque perdió el hidrógeno. Entonces, se va a lograr unir el carbono 1 con el carbono 5 a través de un intermediario, que sería el oxígeno. ¿Listo? Entonces, lo voy a repetir para que nos quede todo claro. Este hidrógeno va a atacar este doble enlace. ¿Cómo lo hace? Viene y se une acá al oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene necesariamente que soltar uno de los enlaces que tenía con el carbono. Queda acá un OH unido al carbono por un solo enlace. Entonces, este carbono perdió un enlace porque tenía dos y ahora solo tiene uno. Entonces, para poder mantenerse estable, se va a unir con este oxígeno porque él también perdió a alguien. Y así es como se va a cerrar la molécula. ¿Listo? Entonces decíamos, ok, acuérdense cómo se está formando. Se va a unir, se va a cerrar la molécula entre el carbono, que es el grupo funcional, con el carbono 5. ¿Listo? ¿Quedó más o menos claro esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto, mis chicos, muy bien. Listo, entonces ahora, resulta que nosotros decíamos, ok, puede haber una alfa glucosa o una beta glucosa, y eso solamente lo vamos a poder identificar cuando esté la molécula cerrada, cuando esté así completamente cíclica. Entonces decíamos, es muy fácil de identificar. Si el OH está en un plano diferente al carbono 6, o sea, si el carbono va para arriba y el OH va para abajo, entonces es una alfa glucosa. Pero si el OH y el carbono están en el mismo plano, entonces es una beta glucosa. ¿Listo? Y esto era importante porque gracias a esas alfas o betas glucosas, pues se va a formar enlaces alfas o betas. Y entonces la cosa era parecida, pero diferente con la fructosa. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, decíamos, la fructosa no es una aldosa, no tiene un aldehído, sino que la fructosa es una cetosa, o sea, tiene un grupo ceto. Y el grupo ceto, por definición, no puede estar en los carbonos extremos. El grupo ceto tiene que estar en un carbono intermedio. Entonces, en el caso de la fructosa, el grupo ceto está en el carbono 2. Así que el grupo funcional ya no está en el carbono 1, sino que el grupo funcional está en el carbono 2. Entonces, ¿cómo rayos se va a cerrar la molécula? Pues la molécula se va a cerrar entre el carbono 2 y el carbono 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver, es el mismo proceso, pero el carbono que va a participar con el 5 ya no es el 1, sino que ahora es el 2. Entonces, miremoslo acá. Aquí está la molécula. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6.
normalita. La fructosa también tiene 6 carbonos. Pero el grupo funcional está en el carbono 2. Entonces miremos lo que va a pasar. De nuevo, está el OH del carbono 5 con este oxígeno y doble enlace del carbono 2. Entonces, ¿qué va a pasar? La misma historia. Este hidrógeno ataca a este doble enlace. Entonces, miren, este hidrógeno que estaba por aquí va a saltar y queda aquí. Cuando ese hidrógeno salta acá, este doble enlace ya no puede existir. Entonces, listo. Este carbono, el carbono 2, quedó como perdido porque perdió un enlace. Y se va a unir con este oxígeno, porque ese oxígeno también perdió algo. Y así es como se va a formar la fructosa. Entonces, el hidrógeno que estaba en el OH del carbono 5 ataca el doble enlace del carbono 2 y se cierra la molécula. Entonces, esta molécula se va a ver un poquito diferente. Nosotros, por temas de facilidad, poníamos a la glucosa de la siguiente manera. Entonces, decíamos carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así era la manera rápida en la que podíamos dibujar una glucosa. Entonces, ¿cómo se dibuja de forma rápida la fructosa? Ya no es un ciclo de 6, sino un ciclo de 5, pero por aquí salen los carbonos adicionales. Entonces, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, esa era la forma rápida en la que nosotros podíamos dibujar. Ok, esta es una glucosa, mientras que esta es una fructosa. ¿Listo? Hasta aquí, más o menos claro, chicos. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, repetimos. El tema de las alfa y las beta glucosas es súper importante, por eso lo repito acá. Si el OH está en un plano diferente al carbono 6, entonces yo soy alfa. Mientras que si el OH está en el mismo plano del carbono 6, entonces yo soy beta. Ojo, esto es súper importante porque ¿saben esto qué va a determinar? La alimentación, por ejemplo, del perro versus la alimentación de vaca. O la alimentación de perro versus la alimentación de caballo. Entonces, lo vamos a ver hasta el cansancio. Este corte nos vamos a dedicar a hablar de alfas y betas todo el tiempo, así que esto tiene que quedar absolutamente claro, para que ustedes puedan comprender cómo generar la ración de alimento, ya sea de un herbívoro o de un carnívoro o de quien sea, dependiendo de la posibilidad de romper enlaces alfa o de romper enlaces beta. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos, muy bien, hasta ahí todo muy chévere, entendimos un montón de cosas de la glucosa, de la fructosa, divino, pero es que resulta que en la naturaleza nosotros no encontramos glucosa libre por ahí en cualquier lado, ¿no? Eso no se encuentra. Resulta que los carbohidratos no están en forma de monosacáridos, no están sueltos normalmente en las dietas de los animales, sino que nosotros empezamos a encontrar que los monosacáridos se unen, bueno, empezando definamos eso, ¿no? Que es un monosacárido. Entonces, chicos, otra vez ya se me va a caer la llamada, entonces les voy a pedir un favor, desconectémonos y nos volvemos a conectar, ya casi vamos a terminar, ¿listo? Pero es que no quiero dejar este tema así como cortado. Entonces, desconectémonos y ya nos volvemos a conectar, ¿bueno? Dale.